Hola, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estás viendo en vivo, pero recuerda que también nos puedes ver de forma posterior en YouTube, Apple Podcast y Spotify, en donde nos encuentras como Radio F5. Y también, como siempre, los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Radio F5 y en Instagram, en donde nos pueden encontrar como radio.f5. Hoy nos encontramos con Ariel Flores. Ariel, cuéntanos cómo estás hoy día. Hay que decir bien, decía mi abuelita. Bueno, lo sigue diciendo. Sí, un día largo, preparando fin de año. Además, mañana es 18 de octubre, día que vamos a conversar. Entonces se preparen y se conviertan en esas cosas en esta época. Que además ahora también se genera un poco este ambiente de 11 de septiembre. Como, por ejemplo, no tenemos clases, se suspende las actividades presenciales. Entonces, como es un día distinto, y eso principalmente, pero tenía muchas ganas de hacer el programa del día de hoy, así que a pesar de que es un poco más tarde de lo que normalmente salimos en vivo, había que hacerlo igual, sobre todo para la gente que nos escucha de forma diferida, que es una gran mayoría. Así es. Bueno, Y, ya lo adelantabas y tú. Hoy además, día vamos a estar perdón, hablando. desubicadamente, ¿y tú, Gaby? Dime. ¿Cómo estás? Yo estoy bien también. Al igual que tú con... que... Qué educador. eh, Estaba diciendo que al igual que tú, con harto que hacer, se va acercando fin de año, aunque yo no sé en qué momento pasó el año, pero se está acercando fin de año y con el fin de año vienen muchísimas cosas, muchísimos trabajos. En la universidad se pone un poquito más cuática, así que con harta cosa, pero también contenta de estar aquí para hablar de algo muy importante que está por suceder, que es el aniversario del 18 de octubre. Retomando lo que estaba comentando, ya lo adelantabas tú, hoy día vamos a estar conversando sobre lo que se viene para mañana, que es el tercer aniversario del 18 de octubre, así estamos a 3 años de ese estallido social que ocurrió el 18 de octubre del año 2019. Así que vamos a estar comentando un poquito en qué contexto se presenta este aniversario, un contexto muy distinto a lo que se estaba viviendo en esa época por allá por el 2019. Y a raíz de eso también vamos a hablar del proceso constituyente que no olvidemos que nace a partir justamente de todas estas manifestaciones que ocurrieron hace ya 3 años. Así que empezamos comentando un poquito sobre este aniversario del 18 de octubre y qué es lo que se viene para mañana. Bueno, ya obviamente durante el día han habido hartas noticias, durante el fin de semana también respecto a qué puede suceder mañana, respecto a las manifestaciones que están convocadas, todo lo que es el despliegue policial, por supuesto, y también han habido muchos dichos por parte de autoridades. Entre ellos, hoy día estuvimos escuchando al presidente Gabriel Boric referirse a esta situación durante la actividad en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, que está en marcha, por cierto. Gabriel Boric señaló que se cumplen 3 años desde el estallido social y entre los muchos motivos que tuvo la gente para salir a la calle estuvieron algunas deudas que en nuestro país tienen derechos sociales, especialmente en materias de salud, haciendo referencia a todo lo que es salud mental, en relación a este hospital que va a tener salas de salud mental, por cierto. Y también hizo una referencia a los sectores conservadores, señalando que ante la arremetida de algunos sectores conservadores que pretenden hacernos creer que nada pasó, quiero decirles que las demandas de fondo y ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile en el estallido es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo. Muy importante y sobre todo en el contexto de las conversaciones por el proceso constituyente. Por otra parte, también otros ministros como Camila Vallejo, señalando que esta fecha es bastante significativa eh, y que justamente no solo se tienen que hacer cargo del origen de la violencia, sino que también tienen que atender los problemas de fondo que llevaron a ese malestar. Y por otra parte también Giorgio Jackson, para sumar como otra declaración, dijo que la mejor conmemoración que podemos hacer como gobierno es hacer un momento de levantamiento social, es tener iniciativas que respondan a los temas de fondo, yendo justamente en la misma línea. Entre muchas otras declaraciones que hemos escuchado a propósito de este aniversario.
Así que Ariel, cuéntame, ¿qué tienes para contarnos hoy respecto al aniversario del 18 de octubre? No sé si quieres ya empezar a hablar un poquito del contexto en el que se da todo esto, en ahí tus creencias de lo que puede pasar mañana, si van a haber manifestaciones o no, cuéntanos. Mañana, como decía un poco al principio, se transforma en un día distinto y creo que este debe ser el aniversario del 18 de octubre más extraño dentro de lo que cabe, producto que uno pensaba que este 18 de octubre iba a ser con una constitución nueva, o por lo menos con un proyecto de constitución establecido. E incluso hasta diría, creo que el año pasado alcanzaba a ser, sin pandemia y con el cronograma normal, alcanzaba a ser un 18 de octubre con una constitución nueva, ya en un proyecto mucho más establecido. Pero la pandemia dijo lo contrario y eso hizo que todo se alargara. Recordad que un poco en el contexto del 18 de octubre parte un movimiento ciudadano que no habíamos visto antes, que se mostraba un descontento por un montón de situaciones. Obviamente todo ya es un hecho muy reciente, entonces ya está un poco en la memoria colectiva todo lo que sucedió. Se iba a subir el precio del transporte público por en 30 pesos, lo que generó distintas movilizaciones de distintos sectores de la sociedad, iniciado principalmente por estudiantes secundarios. Entonces creo que todas las condiciones, además con un gobierno que ya estaba bajando su popularidad, una serie de declaraciones muy desafortunadas, que, que de esa forma no había entregado ninguna seguridad de lo que podía pasar. Entonces poca autocrítica por parte de las autoridades en un contexto ya que todo estaba llevando hacia una desconexión de la sociedad que terminó en un estallido social, como se denominó. Me acuerdo que además hace 3 años nosotros comenzamos también como medio de comunicación, en 2 días más ya cumplimos 3 años y teníamos estas conversaciones como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Se denominaba revuelta social, estallido social, el Chile despertó, sin ningún nombre claro hasta que un poco se estableció desde el punto académico, desde el punto de los medios de comunicación, como el estallido social. Las marchas empezaron a aumentar, empezaron a crecer, a demostrar un descontento popular que igual marca un hito en la historia de Chile, como querámoslo o no, y ahora viéndolo desde el punto de vista histórico y que las cosas van pasando y muy rápido, vemos que todo esto empieza a fallar, empieza a alejarse y tenemos que un poco este octubrismo que se denominaba ya no es lo mismo, ya no es lo mismo el decir no, full estallido social y la primera línea y salir a marchar todos los días, salir a cacerorear a las 9 de la noche, empieza a quedar un poco en el pasado. Pero al mismo tiempo queda este recuerdo constante de que siguen las cosas tal cual como están el 18 de octubre, con al mismo tiempo con una desconexión, sobre todo en ese momento, de las autoridades, donde no recordar que hubo violación a los derechos humanos, se mostró el lado un poco más oscuro de la sociedad en muchos sentidos, sobre todo desde el punto de vista de las fuerzas del orden, que ahí vimos que, y se plasmó mucho más claro, que las fuerzas del orden están muy mal estructuradas, con un uso desproporcionado de la fuerza, que no habíamos visto un precedente como tal, no habíamos visto una violencia desmedida por parte de todos los agentes de la sociedad. Eh, Uno con más violencias de otro y otros con más fuerza de ataque que otros. Entonces ahí donde uno se coloca a reflexionar ahora con el tiempo, que también le hizo un poco a la sociedad el estallido social. Obviamente el estallido social va formando de tal forma que, por ejemplo, tiene un presidente. Gabriel Boric es uno de los personajes que logra destacarse del estallido social. Creo que es el único, en teoría, que sale, comillas, comillas, vivo de todo esto. Porque entre medio estuvo la lista del pueblo, que iban a cambiar un poco el esquema, los constituyentes, que también venían mucho de ese mundo social, y termina con un proyecto de constitución rechazado, con una popularidad del presidente muy a la baja, y con un Chile que se veía con esperanza,
pero que al mismo tiempo se ve con distancia eso, como ya el estallido social ya no es lo mismo, ya no es lo que uno esperaba o lo que uno esperaba iba a ser, como que Chile efectivamente iba a cambiar y que íbamos a ser un país progresista y desarrollado. Entonces, eso un poco como los primeros hitos y primeras reflexiones que yo puedo dejar un poco de lo que fue el estallido social y a 3 años de este, que creo que es el más distinto que nos ha tocado cubrir. Así es, yo creo que se dan como al final un montón de fenómenos también como a raíz del estallido. Ya lo decías tú, nace este medio y también muchos otros, como que vemos muchos fenómenos en el sentido de que hay crisis de medios de comunicación, hay una sociedad también que se forma como mucho más crítica ante lo que está pasando. Lo vemos a raíz de, o sea, a través de las mismas manifestaciones que se realizaban, y al final igual se da como, por lo menos durante como los primeros meses post estallidos, como un antes y un después del estallido social, como de esa ola de manifestaciones que hubo, que si bien se frena un poco como con el tema de la pandemia y todo, sí la gente estaba como muy metida en política, muy metida en la opinión, muy metida en la idea de que quería que hubiese un cambio. Pero claro, también luego se da todo como este fenómeno que mencionas tú, que es como que al final no logramos avanzar como en todas esas exigencias que se estaban haciendo como en el estallido, como todo lo que se hablaba, que luego se aplica como en la propuesta de nueva constitución que finalmente el mismo como pueblo chileno rechaza. Entonces es bastante como curioso como ver eso, sobre todo pensando en las impresiones que uno tenía como post 18 de octubre en el 2019, que era como hoy va a haber un cambio, la gente está como mucho más consciente, como que mucho más consciente y mucho más motivada como a exigir, como que se hagan cambios y no sé qué, y ahora tenemos como una amplia mayoría que rechazó la propuesta de nueva constitución, que bueno, sí incidieron muchos otros factores, pero sí hay como una percepción que quizás está cambiando. De hecho, estaba buscando ahora la noticia de este estudio que se hizo de Criteria respecto al apoyo como a la violencia. No sé si lo viste, Ariel. Estoy buscando aquí el dato que era como que había bajado, claro, como la percepción negativa hacia el uso de fuerza por parte de las fuerzas de orden, como que había disminuido esa percepción negativa, como que ya no era algo tan malo que los carabineros o los militares ejercieran como una violencia un poquito desmedida, o sea, bueno, no era tal cual, pero era algo por el estilo. Ahí si me puedes ayudar con la cifra porque aquí no la encuentro. Sí, aquí la estoy buscando. Eh, Así que un fenómeno bastante interesante. A 3 años también siento que el panorama ha cambiado mucho. Tuvimos entre medio un proceso constituyente que se llevó a cabo y ahora estamos como, entre comillas, igual que hace 3 años, cuando recién se estaba hablando, bueno, un poquito más avanzado, porque hace 3 años se estaba recién hablando de una posible nueva constitución, estaba como esa exigencia de por medio y ya luego llega el acuerdo por la paz. Pero, entre comillas, no hemos avanzado tanto desde ese punto. Pasamos por una convención constitucional, pasamos por un borrador de nueva constitución que finalmente no llegó a puerto. Y ahora estamos aquí en medio del proceso constituyente que también vamos a detallar más adelante. Pero eso, creo que es un fenómeno interesante, un fenómeno que ya han analizado bastante también. Y también te quería preguntar qué pensabas que podía suceder mañana, como yo, me pasa que a raíz de todo lo que ha pasado últimamente, siento que quizás mañana no sea como tan masivo el asunto. No sé si te pasa lo mismo o consideras que sí va a ser algo a lo que va a llegar mucha gente, que van a realizar muchas manifestaciones o que va a ser como algo tan masivo como lo era antes. Igual siento que es distinto este año, es como una experiencia nueva, porque como tú decías, pasamos los primeros 2 aniversarios del 18 de octubre fueron en pandemia, entonces igual claramente todavía no estaba esa ansia como por salir, evidentemente, por la crisis sanitaria. Así que eso te quería preguntar, ¿qué crees que va a pasar mañana? Bueno, primero, la encuesta CADEM señala, a 3 años del estallido social, un 58% cree que el uso proporcional de la fuerza policial, que un 58% cree que el uso de la fuerza policial fue proporcional. El sondeo reveló, esto lo hice de pauta,
El sondeo reveló que un 92% de los encuestados considera que se justifica el uso de la fuerza cuando se producen saqueos y un 82% en caso de bloqueos de caminos. Además, un 72% expresó emociones negativas respecto a la situación del país post 18 de octubre. Un poco, además me quedé viendo un poco las preguntas que siento que igual estaban súper direccionadas. Dice, 2022, a 3 años del estadio. Bueno, dice, uso de la fuerza durante el estallido social. 2019, con relación al uso de la fuerza de carabineros y el ejército en el control del orden público y la violencia, ¿usted cree que el uso de la fuerza, usted cree que el uso de la fuerza, las respuestas son, fue proporcional dada la violencia que había en las calles? Esto dice el 27% a favor, el 69% dice fue excesiva y abusaron de poder, y 4% no sabe una respuesta. Octubre de 2022. A 3 años del estallido social y con relación al uso de la fuerza de carabineros y el ejército en el control del orden público y la violencia, ¿usted cree que el uso de la fuerza fue proporcional dada la violencia que había en las calles? Cree un 58%, y fue excesiva y abusaron de poder un 38%. Aquí, como viendo solamente números, como el objetivo yo encuentro que igual es entre preguntarle a las mismas personas. Creo que eso puede afectar mucho al resultado de la encuesta, de quién contesta, quién no. Que es obviamente un titular muy bueno y no, por lo menos nos genera conversación acá. Pero creo que nadie debería estar de acuerdo con el hecho de que sí hubo violaciones a los derechos humanos y hubo un excesivo uso de la fuerza. Y además el Estado queda muy al debe con la reparación respecto a lo que le sucedió a las víctimas. Creo que hace muy poco sucedió lo de Fabiola Campillay, que es el ejecutor del disparo que la dejó sin visión, recibió 12 años de cárcel. Y hoy día me tocó entrevistar a Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y señalaba que desde de 8.600 querellas presentadas por carabineros, perdón, hacia el Estado, 8.600 querellas hacia el Estado por temas de violencia durante el estallido social, cerca de 100 solamente pasaron a juicio e investigación. Entonces el Estado queda muy al debe respecto a esto. Sabemos que Carabineros, creo que ahí donde también va la crítica, no entrega información respecto a la investigación porque ellos salen perdiendo. Ellos salen perjudicados. Entonces el no colaborar con la investigación termina afectando. Ahora, respondiendo a tu pregunta respecto a qué creo que va a suceder mañana, es algo extraño porque no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años que estoy casi seguro que fue el año pasado, que ya se juntó la gente alrededor de la Plaza de la Dignidad y todo y terminó en una pelea a cuchillazo, a golpe entre hinchas de Colo-Colo y la U. Entonces el recuerdo queda muy, muy extraño. Entonces como eh, queda un 18 de octubre con una sensación distinta, como creo que por lo menos el 11 de septiembre queda por lo menos con una carga de memoria, con una carga mucho más reflexiva de lo que sucede en el tiempo, porque fue la época más brutal de la historia de Chile. Pero el 18 de octubre, ahora sobre todo con los hechos recientes, coincido contigo que no creo que vaya a ser un poco esta... nos vamos a volver a 3 años atrás. Y vamos a estar muy lejos de lo que puede ser de 3 años atrás. Si bien va a haber manifestaciones, va a haber concentraciones y conversaciones de distintas organizaciones sociales. Yo por lo menos ya he visto 8 en distintas comunas del país. Algunas organizadas por estudiantes, otras organizadas por organizaciones sociales. Pero siento que ya no es lo mismo. Porque se quedó muy impregnada esta imagen un poco del 18 de octubre igual violencia. Y creo que lo vemos un poco en estos números que presenta Cadem. Y tú bien lo decías, Gaby, como
se queda un poco en el imaginario colectivo de los saqueos, de la vandalización, que termina reflejando los números de decir que estuvo proporcional el uso de la fuerza. Es un 69%. No, un 58%. Un 58%. No, no deja de ser. Cuando Mm. hubo personas que perdieron sus ojos, personas que murieron. Hay muchas personas que murieron en contexto de estallido social y eso es bastante, bastante triste. Pero creo que desde el punto de vista político, eh, se vio, sobre todo con los resultados, con mucha diferencia del plebiscito, que todo se veía como una salida institucional que era el cambio de nueva constitución. Esa era la salida institucional y esa era la solución un poco a todos los problemas y creo que eso creo que al mismo tiempo fue el gran error fue uno de los errores que pudo haber visto la convención. Tener muchas cosas que se vio desde un punto de vista de esto, como pifiar el himno nacional y cambiamos la bandera y un poco este sentido que se queda como el, entre comillas, el octubrismo, que siento que sí terminó afectando el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Entonces, Mm. es- puede que, por ejemplo, más adelante lo recordemos con más sensaciones o recordemos otras fechas. Recordemos otras fechas más que el 18 de octubre como algo distinto, sino quizá otro hito cuando se apruebe una nueva constitución, porque tiene que haber un proyecto de nueva constitución, ya lo vamos a conversar en el otro tema, pero, pero con el clima además que está la política, que siento que ya nos estamos llevando a un punto de la polarización, con populismos muy fuertes, que terminan, que están en paso a afectar a la democracia. Entonces, en ese sentido, creo que el 18 de octubre un poco esto de un país mucho más democrático, un país distinto, un país con conciencia social, yo hoy, Ariel, voy a destacarme mucho más todavía, yo, Ariel Flores, para no envolverlo en un pensamiento general, estamos muy lejos de eso. Estamos muy, muy, muy lejos. Obviamente, si escuchamos nosotros nuestros programas de hace 3 años, lo veíamos con mucha más esperanza. Pero 3 años después, creo que es más pesimista la vista. Sobre todo con los últimos acontecimientos políticos y con un proyecto de nueva constitución que uno veía con muy buenos ojos, pero un porcentaje de la ciudadanía que es no menor, con voto obligatorio, que solamente la gente que votó por el rechazo el 4 de septiembre es más que toda la que votó el plebiscito de entrada. Entonces, muchas cosas han cambiado y creo que es el 18 de octubre más extraño que lo más probable es que vayamos a vivir. Sí, sí, como que no sé cómo muy bien qué proyectar para mañana. Además de como lo típico como de una que se espera de una manifestación, y también me pasa mucho eso, que siento que ahora como que se relaciona mucho, es como 18 de octubre como con violencia más que lo que significó como hito histórico. No sé, haciendo esa comparación con el 11 de septiembre, que bueno, sí, tiene una carga histórica mucho más cuática, obviamente. Sí, está ese lado como de violencia y todo, pero también hay todo un como lado de conmemoración, sé que conllevó muchas otras cosas más fuertes, pero como haciendo esa comparación, como que siento que hoy en día es como netamente violencia, como que se centra mucho el discurso en torno a eso. Para agregar otro dato respecto a como esta percepción de la gente, en este caso con Criteria, que también sacó una encuesta como súper similar a lo que era CADEM, mencionaste, ¿cierto? Sí, Cadema es la La, que perfecto. Bueno, en Criteria también se hizo como este análisis y una de las preguntas era en relación al juicio de los chilenos al estallido social después de 3 años. Y una de esas preguntas era, el próximo 18 de octubre se conmemoran 3 años del inicio del estallido social en Chile. A 3 años de este acontecimiento, ¿con cuál de las siguientes frases te sientes más identificado?
Y estaba la opción de el estallido social fue más bien positivo y el estallido social fue negativo. Y por una parte, los que creen que el estallido social fue más positivo, fue bajando a partir del 2020 hasta el 2022, de 67% pasó a un 55%, y el estallido social fue más bien negativo, también tuvo un alza, o sea, pasó de un 33% en 2020 a un 45% en octubre del 2022. Así que, claro, también esa percepción de violencia que quizás nosotros sí sentíamos en octubre del 2019, porque era algo evidente, ahora ha ido acrecentando, como que siento que se han ido perdiendo un poco como esas luchas sociales que dio pie como el estallido. Eso sí, igual me quedo como con cosas positivas. Siento que sí hubo un antes y un después como en la posición de la ciudadanía, que ya lo mencionaba antes, ante todo lo que es el escenario político. Yo siento que la gente ahora está mucho más politizada a raíz del estallido social. O sea, gente que quizás solía no interesarle la política, hoy en día sí está mucho más metida y sí es capaz como de hacer más crítica a lo que está pasando. Y eso encuentro que es bacán, o sea, por lo menos a mí como que me gusta que esté como la gente más metida en esas temáticas, como que haya un poquito más de conciencia respecto a la política, porque al final es lo que nos rige, y también sirve como todo lo que es como la educación electoral y todo lo que hemos hablado cuando hay votaciones, de que hay mucha gente que no vota y así. Siento que igual esa conciencia como que ha cambiado y hoy en día sí hay una ciudadanía como mucho más politizada, que por lo menos no lo encuentro como algo malo. Em, ¿Qué más quería mencionar? Como esto a grandes rasgos, como decía al principio, tampoco sé muy bien qué va a pasar mañana. Sí creo que no va a ser algo tan masivo como lo era antes, también considerando que hace rato, por lo menos no lo he visto, hace rato que no se dan como manifestaciones como en Plaza Dignidad, así como hablando de manifestaciones más masivas, a lo más como reuniones como no tan masivas, o sea, con grupos como reducidos, y luego ya vemos como otro tipo de manifestaciones, como se ha mostrado últimamente, todo lo que son como las manifestaciones como estudiantiles, pero que al final es como otro lado, como que siento que no es como tan enfocado en lo que es como luchas sociales del estallido social. Así que eso, en verdad, no sé qué va a pasar. Creo que no, mi teoría es que no va a haber como algo tan masivo, pero que sí, obviamente va a haber una conmemoración por parte de muchos grupos sociales, como tú lo mencionabas, van a haber obviamente como diversas actividades en torno al tema. Em, y bueno, eso, no sé si quieres agregar algo más respecto al tema 18 de octubre. Sé que conlleva muchas cosas, Sí, muchas discusiones, críticas de por medio, pero no sé si quieres agregar algo más. sí, un poco los aspectos positivos. Igual hablé como pura mierda este rato. Como que un poco me sigue como pesando el plebiscito sobre todo. Pero en sí como Sí, yo creo coincide... que eso afectó mucho igual, Sí, como en como... esta percepción también. Siento Obvio, que sí. afectó mucho. Aparte, que también me pasa que, bueno, ya se han escuchado todas las críticas a lo que fue la convención, pero siento que la convención era como la imagen del estallido social, Sí. como esta representación de los grupos sociales, entonces como que con toda lo que ya sabemos que pasó, como que siento que también se Deslegitimó. no legitimar, ¿cómo se? Des- Eso, esa palabra, como todas esas luchas sociales como que venían del estallido, como que no sé si hay alguna relación o no, yo no soy experta, pero como que se me hace esa sensación. Es que yo creo que sí, porque al mismo tiempo los procesos y épocas llevan a que estos sean los resultados. Porque, por ejemplo, la elección de constituyente sigue siendo durante el gobierno de Piñera, sigue estando todo igual un poco muy latente. Como las manifestaciones Mm, respecto a la apertura temprana, el tema de las ayudas sociales que no llegaban, los retiros, un congreso de oposición muy, muy claro, muy marcada, mucho más unida del que tenemos ahora. Entonces se presenta en un contexto social muy distinto. Como decíamos, por ejemplo, si esto hubiera ocurrido en proceso normal, sin pandemia, quizás que hubiera pasado, porque el presidente actual, quien sea quien haya salido,
en este escenario utópico en donde no existía pandemia, eh, no estaba en ningún... recibía la nueva constitución. En teoría la firmaba Piñera. Piñera era el que llegaba con una constitución ya armada, él participaba más activamente en esos espacios, y el presidente electo siguiente era el que un poco hacía que esto funcionara en procesos donde no se alargaba, no se aplazaban las elecciones, donde no había pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como las cosas se van cambiando y los contextos llevan a que se tengan estos resultados. Entonces, como te encuentro mucho la razón de que la convención, sobre todo con la presencia de los independientes, la muy fuerte lista del pueblo, el emblema, Rodrigo Rojas Vade, como este enfermo terminal, no, perdón, un enfermo de cáncer que se atendía en el sistema público, que hacía bingos para pagar su tratamiento, no fue tan así. Un poco de la decepción de que decir como, no, el estallido social no tenía colores políticos, se terminó encasillando en una extrema izquierda, con los personajes que habían sido elegidos, o rostros como Daniel Stingo, que también es un resultado de un estallido social, desde el punto que iba a agregar, de una televisión que cambió también, de una televisión que tocó más temas políticos, de una Bessie Gallardo, por ejemplo. Una Bessie Gallardo que estuvo también ahí en panelistas de televisión, porque una de sus declaraciones en televisión la llevaron a que saliera electa constituyente. Rodrigo Logan lo mismo. Entonces, con una televisión que hasta el día de hoy no cambia. Lo conversábamos nosotros el sábado, que hablamos sobre los matinales. Los matinales que como el rol de la entretención que tenían antes, que ahora ya no es así. Canal 13 tenía Bienvenidos y Bienvenidos se acabó. Ahora es un noticiario en la mañana. Lo mismo pasa con Chilevisión. Los rostros que están animando el matinal, antes era Tonka Tomisic, Diana Boloco, ahora son José Antonio Neme, Julio César Rodríguez, Montserrat Álvarez, Rafael Cavada, como ahora Megali que quiere hacer un poco el cambio y volver un poco al entretenimiento colocando a Karen Dogenbailer. En Buenos Días a Todos está Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar, todos que eran del área de Sí, prensa, prefiero. todos periodistas que eran del área de prensa. Entonces eso cambió y ahora se conversan mucho más las noticias. Twitter se convirtió en un espacio mucho más de conversación política, muy nocivas muchas veces, creo que el 90% de las veces, pero se convierte en un espacio distinto. Entonces los medios de comunicación también cambiaron. También cambiaron, le dieron una vuelta por lo mismo, por estas críticas que reciben. Y todo también refleja una sociedad de que se está informando más, que es más consciente, y también de un fragmento de la sociedad que muestra que las soluciones se pueden llegar de esa forma. Pueden cambiarse las cosas a través de la manifestación. Yo encuentro que quizás también, como viéndolo con el tiempo, con esto de la escalada de violencia en general, en todos los ámbitos de la sociedad, va a costar mucho que eso vuelva a ser legítimo. Por ejemplo, yo creo que hasta por lo menos el 8 de marzo, que es como la emblema marcha pacífica, que no pasa nada y es un festival y efectivamente se muestran manifestaciones muy legítimas y se toman en serio. Entonces, como yo siempre eso lo destaco, creo que el movimiento feminista en ese sentido se ha ganado los espacios a puro pulso. Y creo que por lo menos hasta después del 8 de marzo que siempre hay un poco este refresh de decir, ya, las manifestaciones, las marchas son una forma de poder hacerlo, pero este tramo octubre-marzo, yo encuentro que en la televisión, en los medios sobre todo más tradicionales, va a estar un poco esto, el tema de la violencia, el tema de carabineros y delincuencia, y como muy por ese lado. Un gran análisis, Ariel. Así. Siento que como a raíz del estallido hay tantos temas que derivan o que nacen a raíz de, o que se empiezan como a desarrollar como muchos fenómenos distintos a raíz del estallido social también. Como que hay mucho que analizar. También estaba pensando como analizando esa como
fase de la ciudadanía chilena, básicamente entre el estallido, como quizás full, como más movimientos tirados como a lo social, a la izquierda y todo. Luego la Convención Constitucional, que también llega como con mucha gente como que viene de la sociedad como tal, como tú mencionabas, la lista del pueblo, que se deslegitimó, no puedo decir la palabra, la voy a des, Deslegitimó. Ay, ¿cómo se dice? Que Deslegitimar. Bueno, eso. Que un Tarea, poco tarea para la hace casa. eso Tarea para la casa. con todo lo que... Ensayar deslegitimar. Lo siento, no puedo decir esa palabra, la voy a estudiar. Que estaba diciendo, bueno, que estos grupos que realizan esto, que no puedo decir. Eh, y también hay como un surgimiento, siento, de una derecha súper radical también. Yo no sé si es porque como nace todo este movimiento más como de izquierda, también el gobierno de Piñera, que no era una derecha extrema, se supone, o gran mayoría de los que le acompañaban no eran una derecha extrema, quizás también la gente de derecha como que tiene un giro hacia la derecha más extrema, o sea, tenemos a José Antonio Cast en segunda vuelta contra Gabriel Boric. También hoy en día lo vemos dentro del Congreso con una gran cantidad de republicanos, con discusiones que yo no sé cómo están sucediendo en el 2022, con personajes como Gonzalo de la Carrera, por ejemplo. También es un fenómeno que yo ahí no sé qué pasó, me gustaría investigarlo un poquito más, pero sí son un montón de cosas que nacen a raíz del estallido. Y ya, bueno, para ir como finalizando y concluyendo un poquito y pasar al tema del proceso constituyente, yo creo que con lo que me quedo, y también para que lo pienses, Ariel, con qué te quedas del estallido, creo que con lo que me quedo es lo que ya mencionaba antes, como esta conciencia mucho más alta que hay hoy en día respecto a la política gracias al estallido social. Como que esta idea de que la gente esté mucho más metida en lo que está pasando y mucho más preocupada de quiénes son los políticos que están gobernando, cuáles son las políticas que se están haciendo, cuáles son las discusiones en torno a temáticas importantes. Así que ahora te pregunto a ti, Ariel, ¿con qué te quedas del estallido o para ti qué fue lo más importante que surgió de ahí? Eh, a pesar del resultado del 4 de septiembre, me quedo con el proceso constituyente. Sin duda. Sin duda. Porque primero es un hecho sin precedentes, un poco que la salida de todo esto haya sido institucional. Yo, a mí siempre lo he dicho y en conversaciones siempre me lo destacan un poco, que es siempre buscar el camino institucional, el de la no violencia, y lo he destacado mucho en este programa. Y creo que es muy valorable lo que hicieron los partidos políticos ese 25 de noviembre, que es la salida institucional y el inicio de un proceso constituyente que desde mi visión nunca estuvo la intención de hacerlo. Nunca estuvo la intención, sobre todo por parte de la derecha, de terminar la constitución del 80. Y entre cambios, idas y vueltas, idas y venidas, marca un precedente de que va a terminar con una nueva constitución. No, como decía antes, dicho en programas anteriores, o cambiamos la constitución del 80 o este país está destinado a la mierda. Porque ya es una constitución de que ya nadie legitima, nadie legitima, nadie como tiene quórum súper bajos para poder reformarla. Hay muy poca gente que está de acuerdo con la constitución del 80, entonces ya se va a cambiar. Y ya no fue la que presentó la Convención Constitucional el año 2021, pero es un proceso que se vio y es un sin precedente respecto a acuerdos políticos. Algo que yo no había visto y creo que es súper destacable porque es un acto republicano bien destacable, bien destacable. Y al mismo tiempo sacó a un presidente que a mi parecer es muy cercano al sector político que yo entiendo y que demuestra un poco que la visión que él tiene del país es muy parecida a la que tengo yo. Entonces, y sin eso, sin el 25 de noviembre, sin ese Gabriel Boric que sin hacerle caso a Convergencia Social firmó ese acuerdo, no lo tenemos hoy día en la moneda. Así que creo que esos son los dos hechos y además de todos los que dijiste tú, como este cambio de conciencia social de decir como, oye, como quiero saber qué me representa y de qué forma y de qué momento se va a ver.
obviamente con algunos pros y otros contras, como lo vamos a ver en el proceso constituyente ahora con las mesas paralelas de a quién le estamos entregando el poder. Así es, como tú decías, una de las consecuencias positivas que nos dejó el estallido fue justamente este acuerdo por la paz del proceso constituyente, que hoy en día ya estamos como en una segunda etapa, luego del rechazo a la anterior propuesta de nueva constitución. ¿Y en qué estamos ahora? Ahora vamos a hablar un poquito sobre este proceso, qué está pasando, porque ya vamos en la séptima semana de negociaciones, en donde justamente se dan estas reuniones de discusiones y debates entre el oficialismo, entre partidos de centro derecha, entre comillas, y por supuesto Chile Vamos y todo lo que es el lado de derecha. Y en ese sentido, comentar un poquito que, bueno, a día de hoy, 17 de octubre, de hecho, durante el día, ya el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, señaló que están en la etapa final de cierre de definición de las bases constitucionales. Eso ya estaría más o menos listo. Obviamente hay cosas que faltan como especificar, tallar, etcétera, pero es una de las cosas que ya se define como más o menos listas. Eh, ¿Qué se está discutiendo y cuáles son como una de las trabas más importantes? Es cómo se va a llevar a cabo, cuál va a ser el mecanismo para que este proceso constituyente funcione. La pregunta ahí es si es que la constitución, la convención o esta nueva convención constitucional va a ser 100% electa o va a contar con una comisión de expertos. En ese sentido, justamente hoy día, antes de que se iniciaran las discusiones, los debates, etcétera, salió la presidenta del PPD, que es Natalia Piergentili, si no lo menciono mal, señaló que la posición del PPD y el socialismo democrático es que el órgano sea 100% electo. Y obviamente esto es algo que también va de la mano con el oficialismo, con Apruebo Dignidad y por supuesto que no va de la mano con los partidos de Chile Vamos, desde donde todavía ni siquiera se propone bien qué es lo que se quiere, pero que obviamente va hacia el lado de sumar a esta convención constitucional una comisión de expertos. En ese sentido, lo que reclaman desde Chile Vamos es que básicamente lo que quieren desde como la izquierda es que se haga exactamente lo mismo, y para Chile Vamos a hacer exactamente lo mismo a lo que ya se hizo, va a significar un fracaso. Eso lo dijeron algunos miembros de esta coalición. Así que, ¿qué es lo que está definido por algunos partidos? Bueno, por parte del bloque oficialista, junto a la DC, piensan en una convención de 125 integrantes con 9 escaños supernumerarios, que tenga una duración de 6 meses, que tenga paridad y que cuente con un consejo de expertos integrados por 25 o 30 especialistas que no tengan derecho a voto, que eso también es relevante. Y por parte de Chile Vamos todavía no hay una propuesta muy clara respecto a esto, y nada, hacen referencia a que esto conllevaría un fracaso. De hecho, aquí tengo la frase exacta de Francisco Chaguán, de RN, quien señaló, entre comillas, misma receta, mismo fracaso. Eso a grandes rasgos es lo que está pasando y la última información que tenemos respecto al proceso constituyente. Ariel, no sé si quieres agregar algo respecto a un poco como en qué escenario estamos actualmente en este proceso constituyente. Bueno, Segundo proceso constituyente. segundo proceso constituyente. Bueno, un poco destacar todo este enredo que hay respecto a las conversaciones del proceso constituyente. Como si bien están los mínimos comunes, pero estos mínimos comunes están muy distribuidos en respecto en muchas partes. Al principio, cuando terminó un poco el 4 de septiembre, iniciaron las conversaciones el 5 de septiembre, me acuerdo que, no me acuerdo si fue contigo con la Tami, creo que fue contigo, que conversamos un poco en qué estaba el proceso constituyente y como estas primeras conversaciones que se tenían que iba a ser paritario, que no estaba clara la participación ni de pueblo originario ni independiente, esto de los escaños reservados. Pero dentro de todo,
como ese acuerdo después salió la derecha a decir no hay nada acordado, después salió también el Partido de la Gente a decir como no me parece tanto, y entre medio estuvo la designación de Cataldo y la derecha diciendo que no y decían a sentarse, que hay un comunista en este cargo, y todo un enredo para tratar de dilatar todo lo que está pasando. Y dentro de eso mismo se logra observar, se logra ver todo lo que ha pasado, todo lo que se ha visto, todo lo que entre comillas ha avanzado con una visión lejana del gobierno, porque lo mismo, no quiere que el gobierno esté presente en estas discusiones, porque es algo del Congreso y todo el poder de esto está en el Congreso. Y que el gobierno se diga los temas de fondo y entre medio de estos mismos decir como, oye, ¿saben qué? Por ejemplo, la misma Jimena Rincón, la Echaguán, que dicen como, no, es que el gobierno tiene que hacerse cargo de los problemas de fondo y dentro de todo la constitución no está dentro de eso. No es la solución inmediata a todo lo que está sucediendo, sino es que la delincuencia, la migración, etcétera, etcétera. Buscando dilatar esto. Entonces, por ese lado, yo creo que ya se empieza a ver un poco una poca disposición a que todo esto suceda. Por ejemplo, Chalper salió a decir que no quería que este acuerdo se realizara en octubre porque suena a octubrismo. eh, y empieza como a generarse los peros. Entonces, hay una mesa oficial que es donde están las coaliciones un poco más grandes. Llámese socialismo democrático, aprodignidad, la derecha, la democracia cristiana, si es que no está en socialismo democrático, entonces como es una bancada propia. Y está la mesa paralela, que es la que generó gran polémica esta semana. ¿Qué es la mesa paralela? La mesa paralela es una mesa donde participan sobre todo los independientes de del Congreso. Llámese el Partido de la Gente, muchos republicanos, no todos los republicanos, por el hecho que unos no se quieren sentar a discutir porque no están a favor de un proceso constituyente. El Partido Republicano, como en su conjunto, dijo que no quería un partido no quería un proceso de nueva constitución. Uno de los nombres más destacables, Juan Castro, que es un independiente con cupo de Renovación Nacional, que, que dentro de todo está armado y formado en un sector de derecha, está coqueteando mucho con los amarillos y con incluirse al Partido Republicano. Y aquí es donde se arma un poco la trifulca y vale destacar que son dos mesas de conversaciones constituyentes distintas. La oficial un poco que es donde está la derecha, que están todos los partidos y es donde ahí encuentro que va a salir un acuerdo. Y los populistas, un poco. Que ahí donde se llamó, por ejemplo, nunca me acuerdo de su nombre, pero es Pancho Malo. Pancho Malo, ex líder de la Garra Blanca, acusado de homicidio, no, sentenciado a homicidio, estuvo en la cárcel por eso, y ahora es líder del Team Patriota. Una organización que ha encarado a distintas autoridades con el fin de que no se realice un proceso constituyente. Es una ultraderecha muy al estilo Bolsonaro, muy cercana al populismo, que es un poco este desprendimiento que conversábamos antes, como que nace una ultraderecha en contra del estallido social, un poco en contra de los cambios, que se invitó a Pancho Malo a esta mesa, invitado por el senador Juan Castro, que nombraba anteriormente. Entre medio también de esta mesa estaban los miembros de nuestros queridos amigos del Partido de la Gente, entre ellos Gaspar Rivas, que ahí donde también se generó una discusión, donde se pusieron a gritar. Gaspar Rivas le gritó suélteme una señora, que después se supo que era su encargada su jefa de bancada. Entonces como ella lo buscaba calmar y lo echaron y gritaban fuera y después salió a decir que un poco lo que generó la discusión es que primero no lo dejaban hablar y uno de los miembros que estaba en la mesa decía no se meta con mi general Pinochet. Entonces, ¿por qué toda esta discusión? ¿Por qué toda esta introducción un poco a lo que puede suceder? Es porque la idea es que se tome en serio el proceso de distintas formas.
por un lado está la mesa oficial, donde si bien no se están tomando en serio las cosas, producto de que la derecha está jugando mucho a esta interpretación muy errada por mi parte, que es la gente que rechazó porque nosotros rechazábamos. Cuando no es así. Creo que el rechazo con una victoria tan amplia, creo que es multifactorial y lo hemos visto que es multifactorial. No es porque lo apoyara la derecha, no es que lo apoyara Renovación Nacional, ni la UDI, ni Evópoli, ni a los republicanos. No. Hay muchos factores que los que llevan a que el rechazo hubiera ganado y creo que se le está haciendo una mala lectura de atribuirse el triunfo. Y esta atribución del triunfo puede llevar a que nuevamente se rechace y extremo en un loop de que se rechaza el proyecto de derecha, se rechaza el proyecto de izquierda y así, sucesivamente. Entonces esa mala interpretación hace que los personajes como Chaguán, como Rincón, como Walker, como Undurraga, vean mal esto y que primero no conversen nada. El Congreso está muy parado. Tuvieron la discusión del TTP, pero ya se salió de eso. Entonces, como decir, ya conversemos los temas de fondo, pero por lo menos aquí en el programa que nosotros conversamos de actualidad, hace rato no hablamos de ningún tema de fondo. No hemos hablado de pensiones, no hemos hablado de salud, no hemos hablado de educación, no hemos hablado de transporte, no hemos hablado. Porque el Congreso está parado, está muy parado. Ahora se viene la discusión del presupuesto y eso toma la conversación por lo menos hasta enero. Y se acabó el año. Se acabó el año. En enero y febrero nadie trabaja porque ellos tienen vacaciones legislativas en febrero. Entonces ya por lo menos desde aquí hasta marzo solamente vamos a conversar del presupuesto y me atrevería a decir que el proceso constitucional. Entonces, como esto de conversar los temas verdaderos, lo que le importa a la gente, es súper mentira, porque ellos saben que esta discusión no va a estar. No va a estar esta discusión, porque viene el presupuesto y una discusión larga. Desde octubre ya dejan de trabajar en otros procesos más complejos. Por ejemplo, Pamela Giles dice que viene el sector retiro, y es como, ya abúrrase. De verdad, como esto del circo constituyente, yo encuentro que lo vimos en la mesa paralela. Y son miembros del Congreso Nacional, que es para mí lo más preocupante. Entonces, esto también muy hábito a personal, pero también lo he leído y lo he escuchado en otros espacios. Ténganle miedo al partido de la gente. Nosotros los dijimos desde antes. Nos vinieron a putear, pero lo dijimos. No, ya vimos los parlamentarios. Ahora viene un poco la discusión también de la presidencia de la Cámara. Y el partido de la gente un poco el que va a decidir. Y ese ir y venir del partido de la gente, que no saber dónde están, es muy complejo. Es muy, muy complejo. Y que puede terminar con un Franco París en segunda vuelta. Algo que me da a mí mucho miedo. Creo que los republicanos y el partido de la gente son un populismo peligroso. Primero pensaba que eran los nietitos. Creo que ya se bajó un poco ese boom y se trasladó al partido de la gente. Y al mismo tiempo, no me sorprendería que Pamela Giles entre al partido de la gente. Tampoco es algo descabellado. Creo que ahí es donde se va a ver, porque el Partido Humanista se acabó. No alcanzó los votos necesarios y se desintegró como partido, por lo que Pamela Giles es independiente actualmente. Entonces, creo que este proceso constituyente es, por lo menos como está armado o como se está empezando a armar, es mucho peor que el anterior. Es mucho peor. Como este punto positivo que yo destacaba, que los partidos se sentaron a conversar para tener una salida institucional de todo lo que está pasando, aquí se pierde. Se pierde, no hay discusión, no hay conversación. Hay ganadores y perdedores. Entonces, como esta mesa paralela, decir no nos gusta cómo lo están haciendo ellos, creo que es una súper pataleta. Y la derecha, y sobre todo el centro o esta izquierda rechazista, que lo siento, pero no hay izquierda, también como están jugando muy al gallito ganador. Y creo que esto también es súper irresponsable. Súper, súper irresponsable. Entonces, ¿se pueden plantear mínimos comunes? Yo creo que sí.
pero creo que esos mínimos comunes se tienen que discutir en conjunto y no con un fin de, oye, ¿sabes que el 60% rechazó? Y por esto, por esto, por esto otro. No lo sabes, no lo sabes. Y lo hemos dicho todo el rato esto en los programas, que no se adjudiquen un triunfo que no es político, no es de ellos. Si fuera un presidente que tuviera un 60%, ya, les doy todos los puntos. Como, porque ahí está sujeto a un programa político, está sujeto a una ideología, está sujeto a un marco. Pero el caso de la Constitución es algo muy distinto que se sigue viendo como que se seguía viendo como una elección presidencial, como algo muy de la izquierda está a favor del apruebo y la derecha está a favor del rechazo, y creo que no era tan así. Muy buen análisis de todo lo que está pasando. También de acá se desprenden como muchos hechos, muchos fenómenos con respecto al proceso constituyente, con también todo lo que está pasando dentro de los partidos políticos, que ahí siento que hay como una crisis en partidos políticos, mucha gente, o sea, políticos saliéndose de sus partidos, como estos partidos más antiguos que están como un poco muriendo, por así decirlo. Y también están creciendo otros grupos como Amarillos, como el PDG, por ejemplo, que por cierto salió como con el mayor número de militantes entre partidos hace poquito. Así que sí, también se está dando toda como un movimiento dentro y entre los partidos donde los mismos políticos también se están cambiando como de bando, por así decirlo. Y bueno, ya en realidad para ir finalizando, agregar unos pocos datos que encontré por ahí como datos duros respecto a la opinión también de la ciudadanía. Encontré aquí una encuesta de Criteria que se hizo en conjunto con el Laboratorio Constitucional de la Universidad de Portales, eh, de nuestra universidad, que justamente hace referencia a la opinión de la ciudadanía sobre el futuro de este proceso, y señala que un 79% de los encuestados favorece la idea de cambiar la constitución, es decir, que este proceso siga, y un 21% se inclina por no cambiarla. Por otra parte, también el 41% se inclina por una convención mixta y un 34% prefiere una convención enteramente electa por la ciudadanía. O sea, hay un poquito de diferencia y se inclina un poquito la balanza hacia la convención mixta, como con esta comisión de expertos que se está proponiendo. Y por otra parte también la encuesta, que aquí no encuentro el dato, pero a grandes rasgos señala que igual hay una como fragilidad del momento actual político institucional, porque mientras son los partidos los que han liderado el nuevo proceso constituyente, la ciudadanía se muestra distante respecto a que sean los partidos políticos que nos conduzcan el proceso constituyente, que yo creo que igual va obviamente de la mano con todo lo que está pasando como, y lo que uno ve de este proceso que ha sido como, siento un escenario que ha como bajado el rol como de los partidos, como que los ha, como que no están llegando a acuerdos, entonces un escenario como, siento que les da como mala fama, por así decirlo, entre la ciudadanía. Así que eso, y por otra parte también confirmar justamente eso que decía respecto al tiempo que esto va a demorar, que también es súper importante, como que la discusión se está alargando mucho, siento que se va a seguir alargando, y de hecho el mismo Álvaro Elizalde, presidente del Senado, señaló que sería iluso pensar que este es un acuerdo que se vaya a cerrar en un plazo muy corto. Y claro, justamente considerando que ya estamos prácticamente en noviembre, casi diciembre, enero, febrero, y ya esto va a seguir hasta marzo por lo menos, y creo que estoy de acuerdo contigo, Ariel, en ese aspecto. Eh, y también un último punto para agregar es que otras discusiones también están abiertas para que estemos atentos, es respecto al ente que va a supervisar el cumplimiento de los principios o estas bases constitucionales que se les llama, y en ese sentido también los partidos están tratando de llegar a un acuerdo sobre cuál va a ser el ente supervisor, ¿se dice? O que supervisará. Y en ese sentido hay distintas opciones, entre ellos la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Congreso, los expertos. Eso sí, hay como una inclinación quizás a una comisión bicameral de la Cámara y del Senado, o sea, como que sea el Congreso el que supervise que se respeten estas bases constitucionales que hoy en día están casi establecidas. Así que eso, como datitos que quería agregar respecto a todo lo que está pasando con el proceso constituyente, que en su séptima semana
sigue sin definir puntos muy claros, todavía ni siquiera tenemos el mecanismo, o sea, ni siquiera sabemos cómo va a funcionar, pero continuamos con fe de que esto va a resultar, aunque sea a largo plazo, que es algo que yo creo que ya todos asumimos. Así que Ariel, no sé si quieres agregar algo más para ya ir finalizando el programa de hoy. Sí, algo muy cortito. Bueno, respecto al último que hice, es que creo que la fe es lo último que nos queda. Si no, es una de las pocas cosas que nos queda confiar. Y bajo esa misma lógica, creo que los partidos políticos se aferraron una oportunidad, pero de oro para poder retomar la confianza de la ciudadanía. Como sentir que realmente los están escuchando. Como no guiarse por sus bases partidarias, no guiarse por los medios de comunicación incluso. Creo que esa es la discusión y creo que ningún partido, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, ninguno ha hecho la responsabilidad, la autocrítica de todo lo que ha sucedido. Entonces, como que siento que se ferrea una oportunidad, pero así, pero brutal, de tener más confianza en la ciudadanía y que puede llevar a que el proceso nuevamente salga mal. Porque una de las premisas del estallido social era como bueno, entre paréntesis, si bien como los independientes no hicieron su mejor labor en la convención y que también fueron uno de los motivos de que el proceso, la convención se rechazara, era un poco esta idea de los sin partidos. El alto porcentaje de independientes de la convención no fue casualidad. No fue casualidad. Pero la crisis de la institucionalidad, la crisis de la confianza en los partidos políticos, creo que es algo muy duro y que creo que se aferra una oportunidad de oro. Pero eso, también para dar mis palabras de cierre, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias a las personas que llegaron hasta este punto del programa y también ya empezar también a agradecer a todas así de corazón, todas las personas que han escuchado nuestras maravillosas voces por durante 3 años. Si bien es poquito, han sido 3 años de mucho aprendizaje. A todos, creo que a los 5 se nos han abierto muchas puertas y mucha oportunidad a partir de lo que hemos buscado trabajar acá. Y si bien todavía no cumplimos los 3 años, en teoría el programa de aniversario es el del día miércoles. Esto ya no alcanzábamos ahí a nacer todavía, pero ya desde agradecer tanto a la audiencia como a la gente que está en Instagram, como a la gente que está en Facebook, a la nueva que está acá en Twitch, a la que están en YouTube y también a todo el equipo de Radio F5, sobre todo a la Gaby, a la Maya, a la Vane y a la Tami que estudiado estos 5 años y que ya y después nos vamos a ir explayando mucho más, pero desde ya agradecerles por haber llegado hasta acá, hasta Radio F5 y eso que vamos a cumplir 3 años, nunca pensé que íbamos a durar tanto. ¿Quién le diría? Hay estamos en un escenario actual que uno nunca se imaginaría. Pero bueno, sí, también me sumo a las palabras. Y muchas gracias por llegar a este punto del programa. Ya habrán agradecimientos también cuando sea el real cumpleaños de Radio F5. Pero por supuesto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio F5, en Instagram como radio.f5 y en todas nuestras plataformas en donde nos pueden escuchar, en YouTube, Apple Podcast, Spotify. Ahí también nos encuentran como Radio F5. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por acompañarnos desde ese primer programa a raíz del estallido social, por cierto. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo programa. Que estén súper bien.